Bienvenido y bienvenida a la emisión de hoy de tu espacio de conciencia ambiental, gracias a las emisoras comunitarias de ARPAS que ya se enlazan a la transmisión de este programa, y también saludamos a quienes ya nos ven a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué apostarle a la prevención de riesgos de desastres es fundamental en un país como El Salvador, en el que el 88,7% del territorio es considerado zona de riesgo? Sobre eso vamos a hablar hoy en Ecotopía, y para esto damos la más cordial bienvenida a Magdalena Cortés. Ella es directora de la Fundación Maquilisguat y también integrante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador. Buenos días, Magdalena, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Norma. Buenos días a toda la audiencia de este programa tan importante. Aquí muy contenta de poder compartir con ustedes y que tenemos un poco de solecito este día. Vamos a hablar, Magdalena, como decíamos, sobre la importancia de la gestión de riesgos, pero también de la prevención de los riesgos de desastres. Quisiera que para iniciar le contáramos a los amigos y amigas en términos sencillos, cómo podemos explicarle a la gente qué es la prevención de riesgos de desastres. Bueno, que quizás decir de la prevención tiene que ver con organizarnos, con conocer el entorno, las amenazas que tenemos como país, como comunidad, como distrito. Tener claro cuáles son esos elementos, tener claro también cuáles son las vulnerabilidades que tenemos y además de eso analizar que tenemos capacidades, ¿verdad? Porque tenemos capacidades que podemos poner en función de esas amenazas y de esas vulnerabilidades. En la medida en que conozcamos esos elementos, en esa medida podemos tener una adecuada gestión de riesgos y una prevención de riesgos. Y en ese proceso de conocer, pues como usted nos decía, que es fundamental para hacer todo el proceso de prevención, ¿cuáles son las principales amenazas, Magdalena, que vive El Salvador? Decíamos al inicio, es considerado el 88,7% del territorio como Ujú. zona de riesgo. Bueno, yo creo que es necesario plantear que El Salvador es un país multiamenaza. Tenemos diferentes amenazas, algunas son como bastante recurrentes y otras durante periodos determinados. Por ejemplo, tenemos la amenaza de erupción volcánica, ¿verdad? Tenemos volcanes, una cadena volcánica activa o viva, como dicen algunos, y eso implica que todas las personas que viven en ese entorno deben de reconocer que ese es un elemento importante a tomar en cuenta. También tenemos fenómenos hidrometeorológicos, que son, digamos, los fenómenos que nos han estado como azotando las últimas semanas, porque más o menos desde principios de octubre tenemos, o casi por septiembre, octubre, hemos tenido lluvias constantes, ¿verdad? Pero tampoco podemos olvidar el tema de las sequías, que también son otros fenómenos recurrentes en el país. También tenemos los deslizamientos. A eso se agrega, esas son las amenazas de tipo socionatural, pero además se agrega que la vulnerabilidad, por ejemplo, que tiene que ver con la erosión de los suelos, que, digamos, genera deslizamientos, la poca capacidad de absorción de los suelos para el agua, que incrementa la escorrentía superficial, que genera inundación, o el desbordamiento de los ríos como tal, ¿verdad? Son esos diferentes elementos que se conjuntan y que, digamos, debemos de tomar en cuenta. Con relación a los datos que usted está planteando, es bien interesante porque, como usted lo ha dicho, el 88,7% del territorio se considera una zona de riesgo. Pero otro dato que es bien importante es que sobre esa superficie del 88,7% se asienta el 95,4% de la población, lo que hace que haya más población en condición de vulnerabilidad en El Salvador. Y hablando, Magdalena, en términos de quiénes son los más o las más afectadas, en particular para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, las personas con discapacidad y otros grupos que son altamente vulnerables, ¿cómo se viven estos riesgos? ¿Cómo les impacta en su vida? Es interesante hacer ese análisis porque eso tiene que ver con la condición y el rol
en el que se desenvuelven las mujeres, las niñas, los adultos mayores, ¿verdad? Porque debido a esa condición de vulnerabilidad previa en la que, digamos, están o se les ha colocado, ¿verdad? Por la falta de equidad, por la falta de acceso a medios, a recursos y por la falta de participación en la toma de decisión, tienen aún mayor vulnerabilidad. Pero hay algo que hay que rescatar en este punto y es que además de tener mayor condición de vulnerabilidad, son a las que se acude, ¿verdad? O son las que asumen la responsabilidad ante un desastre. Las comunidades, las mujeres, las niñas son las responsables del cuidado, son las responsables del agua, son las responsables de la alimentación, son las responsables de los enfermos. Entonces, eso incrementa su vulnerabilidad porque, digamos, no está en función de protegerse ella como tal, sino más bien en cuidar a otros como tal. Entonces, esos elementos son importantes tomar en cuenta y, digamos, no se deben de perder de vista. Hablando también en términos de lo que está pasando en el mundo y cómo eso se vincula con la prevención de riesgos de desastres, Magdalena, estamos viviendo en el planeta una crisis climática que según expertos estamos llegando a un punto de no retorno de todos los efectos que ya está causando. Esta crisis también provoca extremos climáticos, lluvias muy fuertes que provocan inundaciones, sequías prolongadas que también tienen un efecto en la vida de todas las personas. ¿Cómo se profundizan los riesgos de los que ya usted nos hablaba? Vivimos en El Salvador con la crisis climática y estos extremos que provoca. Bueno, en realidad se profundiza en algunos temas elementales. Uno, creo yo, que tiene que ver con cómo el calentamiento de la temperatura, ¿verdad? Provoca un vapor de agua, ¿verdad? Y ese es como si es exprimido. Me gusta cómo lo plantea el pastor Mario Vega en su editorial de esta semana, que él plantea, ¿verdad? Que ese tema genera en la zona montañosa o el relieve montañoso de El Salvador como que se escurre, ¿verdad? Y eso es muy ejemplarizante porque es una manera de entenderlo, una manera, y está relacionado con todo el tema de la forma en que está diseñado el país. El sistema hidráulico del país estaba diseñado por una cantidad de población y para una cantidad de lluvias que, digamos, eran como la constante. Es decir, cuando usted ve los medidores que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, tiene la recurrencia de lluvia, la intensidad de lluvia cada año. Pero este año, ¿verdad? Y se irá incrementando, que esos parámetros usted va a escuchar cuando escuchan los analistas expertos en estos temas que ha sobrepasado. Pero a eso creo que también no hay que perder de vista que se suma el factor del tema de la deforestación, la expansión urbana, la utilización de las tierras para centros comerciales, para fábricas, para otro tipo de establecimientos que finalmente se vuelca en un desbordamiento de las aguas, de las escorrentías superficiales. Y El Salvador es un ejemplo clarísimo en los últimos días, el último año, por ejemplo. Creo que es la primera vez que vimos una inundación de grandes magnitudes en la zona urbana, porque esto es algo que era más recurrente en las zonas rurales. Pero la primera vez, más bien, no la última, la primera vez que vimos esto desbordado fue en el 2020 cuando aquel fenómeno que creo que se llamaba, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba esa tormenta, pero que fue en junio del 2020 y que desbordó. No sé si usted recuerda que en la colonia San Francisco los autos nadaban, literalmente nadaban. Esa fue como la primera tormenta que empezó a dar luces de que las lluvias iban a ser más torrenciales.
y no se tomaron medidas con respecto a eso, sino que más bien se ha seguido deforestando, no se ha retomado el tema hidráulico y en algún momento se ha escuchado que se le echa la culpa a la basura. Y digamos, si bien es cierto, la basura tiene es un detonante, pero no es todo. Tiene que ver con esa capacidad de absorber de los suelos, tiene que ver con esa capacidad de manejar las escorrentías superficiales de las tuberías, ¿verdad? De las tuberías que están instaladas. Si usted ve, hace 3 noches o 2 noches, no recuerdo cuántas noches, no, el lunes, por ejemplo, la tormenta del día lunes como a las 7 de la noche, 7, 7:30, estaban compartiendo en zonas urbanas del Gran San Salvador totalmente inundadas. Y esto, digamos, que tiene que ver con todo ese tema de la deforestación, de la urbanización, ¿verdad? De muchos terrenos y de la poca capacidad de absorción que tienen los suelos y del poco sistema hidráulico que ya no funciona. Hablando de qué hacer y quiénes son los involucrados, Magdalena, me gustaría justo tomando en cuenta todos estos efectos, como ya usted nos explicaba, que está provocando la crisis climática. El marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres establece 4 prioridades que en este espacio pues, de Naciones Unidas se acordaron para trabajar en función de reducir los riesgos de desastres. Uno de ellos dice fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre. Quisiera que nos explicara a qué se refiere esta prioridad del marco de Sendai y por qué es importante que en la prevención de riesgos y en la gestión integral de riesgos participen los diversos sectores de la sociedad. La gobernanza tiene que ver sobre todo con políticas y programas que se deben de desarrollar o se debían de desarrollar, porque ya tenemos algún tiempo del marco de Sendai, que se tenían que desarrollar para poder, digamos, armonizar lo que es la acción, ¿verdad?, en el territorio, lo que tiene que ver con cómo, digamos, desarrollamos las diferentes acciones. Aquí estamos hablando de políticas, ¿verdad?, de políticas nacionales que tuvieran que ver con el ordenamiento territorial, con la urbanización, con el tema de la deforestación, es decir, que hubiese un conjunto de políticas y programas que desarrollaran juntamente con los diferentes sectores, porque aquí es importante el tema de los sectores. El Estado, por ejemplo, no puede solamente emitir políticas que vayan condicionadas a la población o a la ciudadanía, por ejemplo, sino más bien también a los diferentes sectores. Entiéndase aquí, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿verdad? Que ha crecido mucho en el último año. Los últimos 2 años vemos que parece que nacen torres y edificios por todas partes. Y eso, digamos, si no tiene una regulación adecuada, eso lo que estamos haciendo es caldo de cultivo para un desastre mayor en el Gran San Salvador, por ejemplo. Y el Gran San Salvador, digamos, no es el único ejemplo. Si nos vamos a Santa Ana, hemos visto en Santa Ana cómo las inundaciones han dejado al área metropolitana de Santa Ana totalmente inundada. Y tiene que ver con el crecimiento, no solamente poblacional, sino con el crecimiento urbanístico y comercial que se ha dado en la zona. Si nos vamos a San Miguel, exactamente tenemos la misma situación en San Miguel, pasa la misma historia en San Miguel. También tenemos otro ejemplo en Sonsonate, ¿verdad? Hemos visto en La Unión, en Santa Rosa. Si vemos la fotografía reciente de este último mes, por ejemplo, usted va a encontrar que hay una cantidad de cascos urbanos o de áreas urbanas que están totalmente inundadas. ¿Y eso por qué? A raíz de ese desorden. Entonces, hay políticas. Por ejemplo, El Salvador cuenta con la Política Nacional para la Gestión Integral de Riesgo. Pero ¿cómo esa política enlaza con el sector de la construcción? ¿Cómo esa política enlaza con el sector agrícola, por ejemplo? ¿Verdad? Y de esos grandes extensionistas de cultivo de caña de azúcar, por ejemplo, en Sonsonate. ¿Cómo esa política se articula? Eso es lo que tiene que ver con el marco de Sendai cuando habla del planteamiento de la gobernanza.
Es decir, no una imposición, sino unas políticas armonizadas con el desarrollo político, administrativo y comercial del país. Y en ese marco también del diálogo, Magdalena, la MPGR ha planteado la necesidad y una propuesta también de crear un pacto nacional para la gestión integral de riesgos. Quisiera que nos contara en qué consiste esta propuesta y cuáles son pues las alternativas que se plantean en ella para abordar, como dice su nombre, ¿no? De forma integral los riesgos en el país. Bueno, el Pacto para la Gestión Integral de Riesgo es sencillo. Tiene que ver con que podamos sentarnos los diferentes actores involucrados. Y aquí los actores involucrados somos todos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la ciudadanía tiene un papel determinante, debe de participar en la toma de decisiones. Aquí el sector comercio, el sector agrícola debe de participar. O sea, deberíamos de tomar acuerdos mínimos porque y ante una situación de desastre no solamente pierde la población, ¿verdad? Si lo queremos ver así, va, la población que perdió, yo recuerdo la tormenta ahí me van a disculpar, pero soy malísima con las fechas, eh, la tormenta que inundó, por ejemplo, toda la colonia esta, la Tutunichapa, que la gente perdió todos sus bienes materiales. Pero también, si usted analiza aquí cerca de algunas zonas urbanas, como cerca del Hospital Militar, por ejemplo, hubieron centros comerciales que se inundaron. Hubieron negocios que no pudieron salir. Significa que hubo una afectación a nivel también en otros niveles, no solamente la población. Entonces significa que todos los sectores se ven afectados. Ante estas lluvias desmedidas, también los agricultores se ven afectados porque cantidad de lluvia tampoco es lo ideal para los cultivos. Entonces todos debemos de armonizar, de sentarnos y analizar esas amenazas, analizar cuál sería un plan nacional para abordar la gestión integral de riesgos, donde todos y todas nos veamos beneficiados, ¿verdad? No solamente la ciudadanía, sino también actores que le dan vida al tema económico en el país, ¿verdad? ¿Por qué no? Sin embargo, sí es necesario tener en cuenta que no lo es todo la acción económica, sino que se debe de también, digamos, priorizar por cómo la persona humana, como lo dice la Constitución, es el centro de todo eso. Eso es la parte del pacto por la gestión integral de riesgos. Cómo todos los actores se armonizan, nos sentamos, debatimos porque lo que es de interés para uno no necesariamente puede ser para todos. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y hablando siempre en temas pues de pactos y compromisos, Magdalena, estamos a menos de un mes para que se realice la COP30 sobre cambio climático. En términos de prevención de riesgos de desastres, ya hablamos sobre los efectos que está provocando la crisis climática. ¿Cuáles consideran que deberían ser los compromisos, los diálogos, las prioridades que se deben retomar en la COP30? Bueno, aquí le voy a compartir algunos elementos vertidos en el Foro Centroamérica Vulnerable Unido por la Vida, que recientemente hizo su foro regional. Y ahí, digamos, todos los países participamos con las propuestas y con el análisis. Una de las cosas que se ha planteado es que se debe de reconocer que Centroamérica, y en este caso El Salvador, es uno de los sectores o de las zonas, ¿verdad?, con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Creo que es necesario tener claro la ubicación que tiene Centroamérica y El Salvador, que la hace aún más vulnerable ante el cambio climático. Hay que reconocer eso, lo que implica entonces también plantear o abrir fuentes de financiamiento claras para los países en función de la mitigación, ¿verdad? La mitigación del cambio climático. También es importante reconocer que hay un mecanismo de pérdidas y daños. Hay un mecanismo planteado desde ya hace varios años
pero ese mecanismo debe de contar con financiamiento y ese mecanismo debe de estar, digamos, claro. También debe de haber un poco más de acción y menos bla, bla, bla o menos retórica, ¿verdad? Porque hay mucho planteamiento en las cumbres, hay, digamos, planteamientos muy interesantes, hay propuestas interesantes, pero se debe de pasar digamos, de lo dicho a la acción. Eso es importante, porque como usted lo ha señalado al principio, estamos en la cuenta regresiva. Este planeta, no hay más planetas Tierra. No hay otro planeta, es el único planeta. Y si no entendemos que no somos solo los seres humanos, sino que son los ecosistemas. Mire ese ecosistema que tiene usted al lado. Allí hay una serie de vegetación, de animales, de todo que armoniza con el espacio como tal. Y si no entendemos que somos parte y no somos dueños de ese hecho, no vamos a lograr salvar la vida de las futuras generaciones porque vamos a tener más personas en condición de vulnerabilidad por el hambre, ¿verdad? Se va a incrementar el hambre porque se va a dejar de producir o se van a encarecer los alimentos. Todos esos elementos son necesarios tomarlos en cuenta porque, digamos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿puede producir sus propios alimentos? Sí puede, pero es necesario armonizar una política con los actores productores, con los agrícolas, para poder producir nuestros propios alimentos. Porque en este punto pueden decir, puede decir alguien, pero están trayendo comida, están trayendo de fuera, sí, pero ¿quiénes tienen acceso a esa comida? No tienen acceso todos. No todo el mundo tiene un trabajo, por ejemplo. No todo el mundo tiene un ingreso que le permita decir, me voy al mercado o me voy al supermercado, no me importa de dónde vengan los productos, no me importa si vienen de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, donde sea. Lo importante es que hay, pero no en todos los lugares hay, ¿verdad? Para comprar. Entonces, no todos los lugares tienen ese acceso. Entonces, es importante producir los alimentos, generar una política de seguridad y soberanía alimentaria, sobre todo soberanía alimentaria, que permita a los pueblos consumir, producir de manera responsable y soberana. Magdalena, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos llegado al final de la emisión de hoy de Ecotopía, pero muchas gracias por habernos compartido estas reflexiones y por recordarnos la necesidad de dialogar sobre la importancia de la prevención de riesgos de desastres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto. Agradecemos a Magdalena Cortés por habernos acompañado en esta emisión y también a ustedes, amigos y amigas que nos han escuchado en las radios comunitarias de la red informativa de ARPAS y nos siguen en las plataformas digitales. Recuerde que Ecotopía lo puede volver a ver en YouTube y también en nuestro podcast Ecotopía en Spotify. Te esperamos la próxima semana.